Michael Henderson estacionó en su entrada, el zumbido constante de su Dodge Charger desvaneciéndose en el aire húmedo de la noche. La calle estaba inquietantemente silenciosa, del tipo de silencio que se asienta tras una lluvia ligera, dejando el pavimento brillando como un espejo bajo el tenue resplandor de las farolas. Exhaló, sintiendo el peso del agotamiento asentarse profundamente en sus huesos. El día había sido largo, lleno de reparaciones interminables, manos manchadas de aceite y el familiar olor a gasolina que nunca parecía abandonar su piel. Al salir del coche, algo captó su atención. Un extraño brillo en el parabrisas. Frunció el ceño, inclinándose. No era solo agua, las gotas eran gruesas, irregulares, dejando un residuo grasiento cuando pasó un dedo por el vidrio. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, frotando la sustancia entre sus dedos. No era aceite, no era condensación, era algo más. Un sutil escalofrío de inquietud recorrió su espalda. Se enderezó, mirando a su alrededor como si esperara encontrar una explicación esperándolo en las sombras. La casa estaba oscura, sin luces encendidas. El coche de Jenna estaba estacionado en su lugar habitual. Ella estaba en casa. Todavía frunciendo el ceño, Michael rodeó la puerta del conductor y la abrió. El familiar olor a cuero y un leve rastro de su colonia lo recibieron, pero algo estaba mal. El aire dentro estaba más cálido de lo que debería, y había un extraño olor a almizclado persistente, algo fuera de lugar, algo que no le pertenecía. Su mirada cayó sobre los asientos. La tapicería estaba arrugada, como si alguien se hubiera movido demasiado. Sus dedos instintivamente apretaron el marco de la puerta. Su corazón, estable momentos antes, ahora aceleró, golpeando contra sus costillas. Su mano se movió hacia la guantera, el movimiento automático, su cuerpo actuando antes de que su mente pudiera detenerlo. La abrió y se quedó helado. Dentro, entre algunos recibos viejos y monedas sueltas, había 2 envoltorios de aluminio arrugados. Durante un largo segundo, Michael simplemente miró, su mente luchando contra lo que sus ojos veían. No, eso no podía ser correcto. La realidad lo golpeó en oleadas escalonadas. Su respiración se ralentizó, su pecho se apretó, su visión se estrechó hacia las pequeñas piezas de evidencia condenatorias frente a él. Sus dedos flotaron sobre ellas, pero no las tocó, como si tocarlas lo hicieran real. El silencio a su alrededor se espesó. Entonces un ruido, un sonido suave y amortiguado. La cabeza de Michael se alzó. El ruido venía de atrás del maletero. Se giró, el pulso acelerado, cada músculo de su cuerpo de repente rígido. El maletero estaba ligeramente entreabierto, no lo suficiente para ser obvio, pero sí para que lo notara ahora. Su respiración lo abandonó en una exhalación lenta y controlada. Algo estaba dentro. Sus dedos se cerraron en un puño. Su mandíbula se trabó. Durante un largo momento, solo estuvo allí, mirando, escuchando. Luego, con manos firmes, alcanzó y levantó el maletero. Respiración amortiguada, el sonido de inhalaciones y exhalaciones lentas y constantes, apenas audible sobre el susurro de las hojas en el viento. Michael permaneció inmóvil junto a su coche, sus dedos aferrando el borde de la tapa del maletero. Su mente gritaba que lo cerrara, que se alejara, que fingiera que nunca había mirado, pero sus instintos, esa voz profunda y primal dentro de él, se negaban a soltar lo que veía. Su esposa, otro hombre, durmiendo en su maletero. La tenue luz del garaje apenas llegaba al interior, proyectando sombras inquietantes y cambiantes sobre los miembros entrelazados de las 2 personas que deberían sentir culpa, remordimiento, cualquier cosa. Pero dormían como si nada hubiera pasado, empapados en el calor persistente de su propio agotamiento. Sus ropas estaban desarregladas, torcidas de manera poco natural. Jenna, su esposa, yacía de lado, un brazo perezosamente extendido sobre el pecho del hombre a su lado. Brad, el entrenador del gimnasio, parecía haber conquistado el mundo, su rostro relajado en una satisfacción despreocupada. El estómago de Michael se revolvió. Había visto suficiente. Las ventanas empañadas, los asientos arrugados, la evidencia innegable en la guantera, todo conducía a este momento. Y sin embargo, observándolos dormir como si el mundo les perteneciera, se dio cuenta de algo escalofriante. Nunca esperaron ser descubiertos. No así, no por él. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sus manos temblaban, no de ira, sino de algo mucho más frío. Una revelación. Jenna se había vuelto tan cómoda en su engaño,
tan imprudente que nunca había considerado las consecuencias. Había usado su coche, su espacio, su confianza, y ahora yacía allí, respirando el aire de su santuario, mientras él permanecía como un extraño en su propia vida. El aire se sentía denso, sofocante. Quería sacudirla para que despertara, ver la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Quería que la expresión engreída de Brad se deshiciera en puro pánico, pero no se movió. Aún no. En cambio, hizo algo más, algo mucho más inquietante. Observó. Durante lo que pareció una eternidad, simplemente estuvo allí, observando cada lento subir y bajar de sus pechos, cada suspiro pacífico, escapando de labios que acababan de susurrar palabras destinadas a alguien más. Memorizó los detalles, la forma en que los dedos de Jenna se curvaban ligeramente contra la piel de Brad, la forma en que la cabeza de Brad se inclinaba ligeramente hacia ella, como si su subconsciente aún se aferrara a su presencia. Habían caído dormidos en su maletero como si fuera un lugar de comodidad, un lugar que les pertenecía. Michael tragó el nudo en su garganta, su respiración lenta y deliberada. Un pensamiento se asentó en su mente. Ya no tenían el control, él sí. Y cuando despertaran, aprenderían lo que eso realmente significaba. Michael permaneció inmóvil, sus dedos aún aferrando el borde del maletero. La tenue luz del garaje proyectaba largas sombras a través de la entrada, estirándose como dedos que buscan hacia el coche. Dentro del maletero, acurrucados en el desorden de ropas y mantas desechadas, yacían ajenos, envueltos en el calor del otro, respirando en sincronía, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar bajo ellos. Su corazón no latía con fuerza, esa era la parte más extraña. Sin ira, sin gritos de rabia, solo una claridad fría y calculada. Michael se enderezó, inhaló lentamente y luego cerró suavemente el maletero, no un golpe, no un movimiento brusco, solo un susurro de metal sellando su destino. Luego se alejó. Caminó con un sentido de propósito, sus pasos firmes, su mente un instrumento preciso, cortando la niebla de la emoción. El garaje era su reino, su santuario. Conocía cada centímetro, cada herramienta, cada cable, cada truco que hacía que las máquinas obedecieran su voluntad. Esa noche, el coche no los obedecería. Sacó un conjunto delgado de herramientas de un cajón de su banco de trabajo, sus manos moviéndose con la facilidad de un hombre que había pasado toda su vida dominando el lenguaje del acero y los circuitos. Primero, las cerraduras. El maletero de un Dodge Charger tenía un mecanismo de seguridad, un pestillo de emergencia, diseñado para que nadie pudiera quedar atrapado dentro. Pero Michael conocía el talón de Aquiles de cada sistema. Con unos pocos ajustes rápidos, una anulación bien colocada, y de repente, el pestillo de seguridad ya no existía. Luego, el aire. Michael estudió el sistema de ventilación del coche. El maletero tenía un flujo de aire limitado, pero podía cambiar eso. Cuidadosamente, encaminó un tubo delgado desde el compartimiento del motor delantero hacia el trasero. No estaba cortando su oxígeno, no, eso sería cruel. En cambio, configuró un flujo constante de aire cálido, justo lo suficiente para convertir el espacio confinado en una cámara húmeda y sofocante, no peligrosa, no ilegal, pero miserable. Una lenta sonrisa cruzó sus labios. Luego, el sonido. Michael se agachó junto al coche y abrió un panel oculto cerca del asiento trasero. Desde allí, conectó su teléfono al sistema de altavoces del coche. Sin música, sin estática, solo su voz. Se inclinó cerca del micrófono y con un control mesurado habló. «Despierten, tortolitos». Tocó la pantalla y el mensaje se repitió. Un susurro inquietante deslizándose por los altavoces incrustados dentro del maletero. «Despierten, tortolitos». Luego otra vez. «Despierten, tortolitos». Michael se enderezó, mirando el maletero cerrado, esperando. Y entonces, movimiento. Un roce, un cambio de extremidades contra la tela, un leve murmullo de alguien despertando, confundido, desorientado. Luego, el primer signo de pánico, una voz apagada y somnolienta. ¿Qué demonios? Michael no se movió. Otro roce, un jadeo más agudo, luego un golpe cuando la mano de alguien presionó contra el interior del maletero. Luego un golpe frenético. Michael permaneció inmóvil, su sombra proyectada larga sobre el pavimento. Otro golpe, más fuerte. «¡Qué demonios! ¡Déjenos salir!».
La voz era masculina, de Brad, su tono ahora teñido de creciente preocupación, la pereza engreída ahora despojada. Luego, una voz diferente, más suave pero temblorosa. Michael. Ahí estaba. Reconocimiento. Michael exhaló lentamente, tocando un botón en su teléfono, y desde los altavoces dentro del maletero, su voz resonó nuevamente, clara, fría e inquebrantable. Buenos días, ¿durmieron bien? Un gemido amortiguado resonó desde el interior del maletero, seguido por el sonido de cuerpos moviéndose. El aire dentro estaba denso, pesado con el olor a sudor y algo mucho más humillante. Luego, una inhalación aguda. Uno de ellos estaba despertando. Hubo un momento de silencio, luego un roce, un movimiento confuso y lento. ¿Qué? Murmuró una voz somnolienta. Luego, la realidad golpeó. ¡Bang, bang, bang! Los puños golpearon contra el maletero desde el interior, cada impacto volviéndose más frenético. ¿Qué demonios está pasando? El pánico amortiguado se convirtió en una lucha frenética, el sonido de extremidades moviéndose, tela raspando contra las paredes de metal. ¡Bang, bang, bang! ¡Abre la puerta! ¡Déjanos salir! Respiración ahogada y amortiguada. Luego un jadeo agudo. Michael. Michael, si esto es algún tipo de broma, no es divertido. La voz de Jenna, temblorosa, desigual, el miedo colándose en su tono usualmente compuesto. Michael permaneció afuera, brazos cruzados, observando la escena desarrollarse con fría desapego. Su corazón debería haber estado latiendo con fuerza, debería haber sentido rabia, traición, dolor, pero en cambio, todo lo que sentía era una escalofriante sensación de control calculado. Presionó un botón en su teléfono, una voz profunda y distorsionada resonó a través de los altavoces del coche. ¡Despierten, tortolitos! Los gritos cesaron. El maletero quedó en silencio, excepto por el sonido irregular de la respiración siendo aspirada. Luego, un susurro áspero desde el interior. Dios mío. Michael sonrió. Cómodos, pensé que los dejaría disfrutar de su pequeño nido un poco más. Un jadeo, luego movimiento frenético. Alguien estaba pateando, girando, intentando forzar la apertura del maletero. El metal crujió, pero se mantuvo firme. Michael, por favor, solo déjanos salir, podemos hablar de esto. ¿Hablar? Soltó una pequeña risa sin alegría. Eso es rico. No parecías muy ansiosa por hablar cuando te metías en mi coche, ¿verdad? Juro que no es lo que piensas, por favor, puedo explicarlo. Presionó otro botón. Los altavoces dentro del coche crepitaron y luego sus voces, sus mensajes, sus secretos. Jenna. Es tan predecible, podría ajustar un reloj a su rutina. Brad. Entonces hagámoslo divertido, cariño. Nunca lo sabrá. Un sollozo estrangulado desde el maletero. Michael, por favor, apágalo. La voz de Jenna se quebró, la desesperación aferrándose a sus palabras. Michael se apoyó contra el coche, mirando hacia el cielo oscuro. Dejó que el silencio se prolongara, estirando la tensión hasta que se volvió insoportable. Luego, en un tono bajo, casi divertido, finalmente habló. «Sabes, pasé años construyendo una vida contigo, Jenna, y tú la convertiste en una broma. Me hiciste el tonto». Tocó el teléfono nuevamente. El sistema de ventilación del coche se activó. Dentro del maletero, el aire de repente se volvió denso, cálido, sofocante. No era suficiente para dañarlos, pero sí para hacer que respirar fuera incómodo, para hacerlos sentir atrapados. El pánico se intensificó. Más golpes, más gritos frenéticos. «Michael, por favor». Su voz permaneció calma, inquietantemente. No te sentiste mal cuando hiciste esto en mi coche, así que, ¿por qué debería sentirme mal ahora? Una pausa, luego la voz de Jenna, temblorosa. Fui estúpida, cometí un error, por favor, no hagas esto. Michael suspiró. Oh, sé que cometiste un error, y prometo que vas a sentir cuán grande fue. Y con eso se alejó, dejándolos solos con su miedo. Un jadeo agudo resonó desde el interior del maletero, seguido por el golpeteo frenético de puños contra el metal. Los gritos amortiguados de desesperación llenaron el garaje, pero Michael permaneció inmóvil, sus dedos flotando sobre la pantalla de su teléfono. Su expresión era inquietantemente calma, calculada. 30 minutos, ese era el tiempo que habían estado dentro. 30 minutos de sudor, pánico y pura impotencia. Había escuchado sus voces pasar de la ira a la confusión, luego a una histeria total. Les había dado justo el tiempo suficiente para que el horror realmente se asentara. Ahora era el momento del gran final.
Michael deslizó su pantalla, activando la cámara oculta dentro del maletero. El pequeño dispositivo, cuidadosamente escondido cerca del forro, había capturado cada segundo de su tormento. Sus ojos aterrorizados y abiertos, el tironeo frenético del mecanismo cerrado, la forma en que sus rostros brillaban con sudor mientras el oxígeno escaseaba. Podía casi escuchar sus pensamientos. ¿Cómo terminamos aquí? ¿Cómo salió todo tan mal? Con un solo toque, envió la transmisión en vivo a un chat grupal privado. Sus amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos de sus familiares. Todos los que importaban en sus círculos sociales ahora verían la verdad. Tomó solo segundos para que los mensajes comenzaran a llegar. ¿Qué estoy viendo? ¿Es eso Jen y Brad? No puede ser. Dime que es una broma. Parecen animales atrapados. Espera, ese es el coche de Michael, ¿verdad? Amigo Michael, ¿qué está pasando? Las reacciones se desarrollaban en tiempo real. Un incendio digital de incredulidad, burla e indignación creciente. Algunos estaban confundidos, otros completamente disgustados. Un mensaje destacó. Entonces por eso Jen ha estado ignorando mis llamadas. ¡Wow! Simplemente wow. Michael dejó escapar un lento suspiro. El daño estaba hecho, pero no era suficiente. Caminó hacia el maletero, golpeando el metal con deliberada lentitud. La respiración de pánico dentro se volvió errática. Muy bien, dijo, su voz firme. Es hora. Un instante de silencio, luego un sollozo de alivio desde el interior. Michael abrió el pestillo. El maletero se abrió, liberando una ola de aire húmedo y viciado. Dentro, Jen y Brad eran un desastre. Rostros desaliñados, manchados de sudor, sus expresiones, una mezcla de incredulidad y terror. Jadeaban por aire, sus cuerpos temblando mientras intentaban levantarse. Pero antes de que pudieran moverse, antes de que pudieran salir como ratas acorraladas, flash. Michael tomó una foto. Jen se congeló a mitad de movimiento, sus ojos abiertos en horror mientras la realización se asentaba. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó. Michael levantó su teléfono, mostrándole la pantalla. El chat seguía abierto, los mensajes seguían llegando. Su respiración se entrecortó. ¿Tú lo enviaste a todos?, susurró, la voz quebrándose. A todos los que necesitaban verlo, terminó Michael. Su tono no era de enojo, no era cruel, era simplemente fáctico. Brad, aún jadeando, parecía listo para huir, pero en el momento en que giró la cabeza, su expresión colapsó. Un grupo de vecinos se había reunido afuera, algunos sosteniendo sus teléfonos, grabando, unos pocos reían, susurrando entre ellos. La noticia se esparcía más rápido que un incendio. Jen puso una mano temblorosa sobre su boca, sus ojos moviéndose salvajemente. No, gimoteó. Michael, por favor, no hagas esto, yo... Pero su voz fue ahogada por el sonido de más notificaciones sonando en el teléfono de Michael. Ella se lanzó por él, la desesperación apoderándose, pero Michael retrocedió sin esfuerzo, observando mientras ella tropezaba, casi cayendo. Brad, ahora inquietantemente silencioso, pasó una mano temblorosa por su cabello húmedo, la realización asentándose. No solo estaban expuestos, estaban arruinados. La respiración de Jen venía en jadeos cortos. Michael, podemos arreglar esto, suplicó, su voz un susurro hueco y patético. No tienes que hacer esto, por favor, cometí un error, está bien, no estaba pensando, fui estúpida, pero... Michael ladeó la cabeza, observándola desmoronarse. Es curioso, dijo lentamente, porque por lo que leí, estabas pensando bastante. Los labios de Jen se abrieron, pero no salió sonido. Brad apretó la mandíbula, su cuerpo entero tenso, sus puños cerrándose a los lados. No miró a Michael. No podía. Sus ojos estaban fijos en la creciente multitud afuera. Los susurros, las miradas llenas de diversión y disgusto. No había recuperación de esto. Michael bajó su teléfono, exhalando suavemente. Ya no estaba enojado, simplemente había terminado. Se giró, caminando hacia su coche. Mientras se deslizaba en el asiento del conductor, captó una última mirada de Jen por el retrovisor. Ya no lloraba. Solo estaba allí, congelada, con ojos vacíos, observando cómo la vida que había construido se desmoronaba a su alrededor. Y Michael simplemente se alejó,